Soy Emilio Pazmiño y esta es la iguana marina de Galápagos. Hoy estamos aquí en la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, y en solo momentos vamos a nadar con lobos marinos. Pero ahorita en el camino me encontré con una de mis lagartijas favoritas de todo el mundo. Esta que está aquí es la iguana marina. La iguana marina se llama así porque es la única lagartija moderna que bucea en el mar en busca de su comida, que son algas y otras especies de vegetación marina. A pesar de que las algas son su principal fuente de comida, solo el 5% de las iguanas marinas bucean en busca de algas en alta mar, y estos individuos son casi exclusivamente machos grandes. La mayoría de estas iguanas no tienen ni el tamaño ni la fuerza para navegar las olas y corrientes fuertes de la costa de Galápagos, así que dependen de la marea baja para comer las algas expuestas al aire o en profundidad de agua muy baja. Debido a ciertas corrientes que rodean el archipiélago, como la de Humboldt o la de Cromwell, el mar en Galápagos tiende a ser mucho más frío en comparación a otros lugares tropicales. Ya que son reptiles y por ende animales de sangre fría que dependen de su ambiente para regular su temperatura corporal, la temperatura baja del agua afecta negativamente su metabolismo de muchas formas, desde ralentizar sus movimientos de sus músculos hasta entorpecer su capacidad para digerir sus alimentos. Esto significa que entre más fría el agua, menos tiempo pueden permanecer en ella. Por eso solo tienden a bucear durante los momentos más calurosos del día. Para recuperar energía térmica y elevar su temperatura corporal, las iguanas marinas pasan horas acostadas bajo el sol y encima de las piedras. Además de proporcionar un excelente camuflaje entre las rocas de lava, su coloración oscura permite una absorción de calor más rápida. Otra consecuencia de ser un reptil marino es que terminan ingiriendo mucha sal. Para regular la cantidad de sal en su cuerpo, el exceso se filtra de su sangre y luego se excreta por unas glándulas especializadas en las fosas nasales, expulsadas del cuerpo en un proceso muy parecido a un estornudo. Miren lo ancho que es la cola de esta iguana. Y ellas los usan como un timón para poder maniobrar y para poder impulsarse cuando están en el agua. Sus garras largas y afiladas les permiten agarrarse a las rocas y treparlas fácilmente, o sirven como ancla mientras se alimentan bajo el agua. Se cree que estas iguanas son descendientes de las iguanas que tenemos en el continente. Sus parientes más cercanos son las iguanas centroamericanas de cola espinosa, que ya atrapamos en Florida. Ahora, la teoría es que hace unos 4.5 millones de años, las iguanas del continente se cayeron al mar y fueron arrastradas por la corriente, hasta que por destino terminaron aquí en estas islas. Ya en estas islas se adaptaron para una vida marina. Al mismo tiempo, también hubieron unas iguanas que evolucionaron para vivir más en la tierra, y esas se llaman las iguanas terrestres de Galápagos. De esas hay algunas especies, pero de las iguanas marinas solo hay una especie, y hay diferentes subespecies en diferentes islas. Aunque son todos de la misma especie, el tamaño promedio de cada subespecie puede ser muy diferente dependiendo de la disponibilidad de alimentos en la isla en la que viven. Por ejemplo, en la isla Isabela, los machos más grandes pueden llegar a pesar más de 12 kilos, mientras que en Genovesa pueden pesar solo 1 kilo. Ahora, se pueden estar preguntando, Emilio, tú tienes la lagartija justo ahí adelante tuyo, ¿por qué no la estás atrapando? Bueno, hay dos razones muy importantes. La primera es que no es permitido. Aquí todos los animales de Galápagos son altamente protegidos y yo no lo podría tocar. Y segundo, es que no necesito, porque miren, está justo aquí al frente mío. Las iguanas saben que como son protegidas, los humanos no son una amenaza para ellas. Y está tranquila, dormida, mientras yo estoy justo al lado de ella. Con tal de que yo no la moleste, ella no va a sentir ningún tipo de miedo o peligro. Las iguanas marinas tienen relaciones mutualistas con algunos otros animales. En la ecología, una relación mutualista significa que ambas especies participando reciben algún tipo de beneficio. Por ejemplo, los pinzones de Darwin, los cucúes de Galápagos y los cangrejos sayapa a veces se alimentan de ácaros y garrapatas que les quitan de la piel de las iguanas. Las lagartijas de lava pueden andar encima de ellas cuando cazan moscas, que también molestan a las iguanas. Cuando están bajo el agua, a menudo son limpiadas por peces, como los sargentos mayores, que quitan la piel que mudan. Bueno, ahora nos toca pegar un chapuzón con los lobos. Pero qué encuentro tan maravilloso que hemos tenido aquí en el Cerro Tijeretas, en la isla San Cristóbal, con una especie prehistórica. Bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho,
Suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.